Llevamos casi 11 años de relación mi esposo y yo, y hay veces que todavía me quedo así preguntándome, ¿qué me dijo? ¿Me está hablando en qué idioma? Y es que mi esposo es croata, aunque creció aquí en Alemania, entonces su alemán es perfecto. Y nosotros nos conocimos en Tinder cuando yo acababa casi de llegar a Alemania. Así que nuestro idioma oficial siempre ha sido el inglés. Y hace algunos años alguien me dijo que las parejas que no tienen el mismo idioma se pelean menos. Con todos estos años te voy a contar de mi experiencia y si esto es cierto. Así que si tienes una pareja que no habla tu idioma materno o que los dos hablan en un tercer idioma del país de donde viven, quédate porque entonces te voy a contar un poco qué dice la ciencia y un poco más sobre mi experiencia, a ver si nos ha pasado lo mismo. También había escuchado que el estar en una relación donde se hablan diferentes idiomas fortalece la relación. Y aunque hay algunas investigaciones que respaldan que sí se fortalece, no se puede extrapolar y no hay evidencia sólida que diga que sí las parejas interculturales son más resilientes. Se hizo un estudio con 316 personas inmigrantes en Alemania y en Israel, donde se encontró que sí hay una diferencia grande en el dominio del idioma donde se encuentran los dos, o sea, que uno lo habla mucho mejor que el otro. Eso predice una insatisfacción marital que solo se hace peor con el tiempo. La explicación fue que el que domina menos el idioma tiene menos acceso a instituciones y a redes sociales, generándose una brecha de poder. En mi caso, nosotros nos salvamos porque su idioma materno realmente es el alemán porque él creció aquí, aunque sus padres todo el tiempo hablan croata. Y él y yo nos comunicamos en inglés, o sea que ahí ya está la diferencia entre nosotros. Y yo sí hablo alemán, no lo hablo perfecto, pero también me defiendo cuando estoy fuera de casa. Y creo que también por eso hemos funcionado, porque no es como que haya un dueño del idioma en el que nos hablamos. Para ninguno de los dos, el inglés es nuestra lengua materna. Hay algo que sí tiene respaldo y que yo lo he vivido. Hay estudios que demuestran menos reactividad automática y más procesamiento deliberado cuando hablas en tu segundo o tercero idioma. O sea que estás buscando la palabra correcta en tu cerebro y mientras tu cerebro se queda un poco más de tiempo en modo analítico y menos en modo reactivo. Y eso te sirve como pausa antes de decir algo que después te puedes arrepentir. Pero esta es una hoja de doble filo porque muchas veces te puedes quedar sin decir realmente lo que quieres porque no encontraste las palabras para decirlo. Un estudio encontró que nombrar tus emociones en otro idioma no te da el mismo beneficio de regulación que nombrarlos en tu lengua materna. Así que esa pausa es importante, pero no siempre es lo mejor. A veces significa que simplemente no tienes las palabras. Y esto nos pasó alguna vez a nosotros, al principio de la relación, cuando teníamos una pelea, empezábamos obviamente en inglés y llegaba un punto que mi esposo se cambiaba al alemán y me empezaba a decir todas las cosas en alemán y obviamente le sale más fluido y lo hacía porque sabe que yo entiendo alemán y yo nunca me cambiaba al español porque yo sabía que él no me entendía. Pero llegó un día que la verdad, él estaba acá todo hablándome en alemán y que ahora sí me enchilo y que le empiezo a decir todo en español. Él se quedó con cara de ¿what? Así como que no sabía qué hacer. Y me dice en inglés, oye, me estás diciendo cosas y no entiendo. Y le digo, pues sí, pues es la única forma que yo también puedo sacar todo lo que quiero decir. Y entonces como que ya nos dio un poco de risa y ya. Y creo que desde entonces nunca lo hemos vuelto a hacer. Ni él hablar en alemán cuando se enoja, ni yo en español. Así que a los dos nos cuesta el mismo trabajo encontrar nuestras palabras. Y de hecho eso está relacionado con algo que sí respalda la ciencia, que son los intentos de reparación en una relación. Son esas acciones que bajan la tensión y aumentan la conexión durante un conflicto. Una barrera de idioma puede darte más oportunidades para practicar esto, porque literalmente te detienes, piensas, corriges y vuelves a formar la frase. Y no todas son discusiones grandes. La mayoría de las veces nos peleamos por tonterías. Muchas veces también pasa que yo estoy lavando los platos o haciendo algo con nuestra hija y él está en otro cuarto y me habla
y no le entiendo y quiero que me repita, pero en eso mi hija habla, entonces no la escucho otra vez, le vuelvo a preguntar, entonces se enoja que porque no escucho, o al revés lo mismo, ¿no? Que yo le estoy diciendo algo y él no me escucha. Entonces, ese tipo de discusiones son las cosas que tenemos. Y a veces, como tenemos tantos idiomas en la casa y hablando de un cuarto a otro, obviamente hay veces que no sé en qué idioma me está hablando. Y a lo mejor me está hablando pocho porque muchas veces así hacemos. Y entonces eso se presta para más malinterpretaciones. Y nos preguntamos si algún día vamos a mejorar nuestra comunicación o eso es algo que vamos a tener hasta que seamos viejitos. Que yo creo que seguramente va a ser así. Y siento que para él es un poco más fácil porque él ya creció con 2 idiomas. A mí todavía me cuesta trabajo porque yo crecí solo con español y luego tuve que aprender en la escuela en inglés y luego empecé con el alemán y cuando llegué aquí pues me metí un poco más al alemán. Pero creo que sí crecer en otro país con otra lengua ya te da una habilidad diferente para los idiomas, porque yo lo noto en él. Se le da muy fácil las pronunciaciones, el escuchar y el aprender nuevas palabras. Y aunque llevamos casi 11 años juntos, siento que no ha sido fácil por lo mismo de esta barrera. Siento que hay veces que no puedo decir 100% las cosas que quiero. Y es que no es solo por el idioma, es la cultura, el contexto, cómo nos criaron de maneras distintas. Pero llevo ya tantos años en Alemania y con mi esposo que ya no sabría cómo podría ser de otra manera. Y la verdad creo honestamente que cuando nos toca discutir, el hacer esta pausa, encontrar las palabras, es algo que a mí me gusta y que he aprendido a hacer de mejor manera. Que si viste el episodio anterior, también he aprendido a llorar menos cuando me enojo, a expresarme un poco mejor, pero también a tomarme un tiempo si necesito aclarar mejor mis ideas. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar aquí abajo para que puedas checarlo. El crear esta cuenta y hablar todos estos videos en español ha sido un gran reto porque hace mucho que no lo hacía. Sí, con mi hija ahora estoy hablando más en español, pero mi día a día es más en inglés y obviamente trámites y todo lo demás en alemán. Pero sí llego cansada a la casa después de trabajar, después de hablar todo un día en inglés o en alemán y quisiera llegar a casa a hablar español y pues la verdad que no se puede. Mi cerebro sigue trabajando. Con mi esposo de vez en cuando sí hablamos en alemán también, pero cuando son conversaciones más tranquilas también. Cuando necesitamos más datos o el chisme, eso tiene que ser en inglés para que lo entendamos bien. Así que regresando a lo que me dijeron, que el hablar una tercera lengua con tu esposo va a evitar peleas porque da flojera, puedo decir que es más o menos correcto. Y no es porque dé flojera, es porque toma más tiempo y a lo mejor te hace pensar más lo que realmente quieres decir. Y te da tiempo de calmarte antes de decirlo. Pero no significa que eres inmune a las peleas y que tu relación va a ser perfecta. La verdad que al final siempre hay que escoger solucionar las cosas con esta persona que quieres. Cuéntame en los comentarios si tu pareja no habla tu idioma materno. ¿Cuál es esa confusión pequeña que siempre se repite? Me encantaría leerte. Si te gustó este video, déjame un like y ayúdame a compartirlo con alguien que creas que le interese. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Cada semana hay un video con ciencia aplicada, experiencias reales y herramientas concretas para las mujeres que saben que quieren más, aunque todavía no saben exactamente qué. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Verónica y mientras tú, échale ganas.